Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Saludo a la delegación del Ilustre Estado de Guatemala, que está siendo representada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación. Saludo a los distinguidos representantes de las presuntas víctimas y declaro abierta la audiencia pública del caso 15.475, Gloria Patricia Porras, respecto de Guatemala. Le cedo la palabra a la Secretaría Ejecutiva, Tania Reneón, para que formule una referencia en relación con el presente caso. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por los alegados hostigamientos y amenazas contra la señora Gloria Patricia Porras Escobar y sus familiares, por parte de las autoridades estatales por sus actuaciones como magistrada de la Corte de Constitucionalidad y su posterior exilio, además de la alegada anulación arbitraria de su reelección para dicho cargo y las acciones judiciales emprendidas por los hechos. El 30 de abril de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a las partes su decisión de acumular las etapas de admisibilidad y fondo. La presente audiencia tiene por objeto recibir la declaración de la señora Gloria Porras, presunta víctima, así como profundizar los alegatos de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. Muchas gracias. En primer lugar, la comisión escuchará la declaración de Gloria Patricia Porras en calidad de presunta víctima, ofrecida por la parte peticionaria. La señora Porras declarará sobre las presuntas amenazas por parte de actores estatales y no estatales por el ejercicio de su función como magistrada, entre ellos los actos de vigilancia, hostigamiento en redes sociales, intimidaciones a través de fuerzas de seguridad, especialmente a partir de decisiones que afectaron al Poder Ejecutivo. Además, las razones por las cuales se le habría impedido tomar posesión como magistrada electa de la Corte Constitucional para el periodo 2021-2026, las acciones judiciales que emprendió y las consecuencias ocurridas por todos estos hechos. La parte peticionaria tendrá hasta 15 minutos para realizar su interrogatorio. Posteriormente, el Estado podrá interrogar a la declarante hasta por 15 minutos igualmente, y finalmente la comisión pasará a hacer preguntas concretas a la declarante. Por favor, sírvase a indicar su nombre completo, lugar de nacimiento y lugar de residencia. Está apagado su micrófono. Buenas tardes. Mi nombre es Gloria Patricia Porras Escobar. Soy guatemalteca y actualmente resido en la Ciudad de México, en México. Gracias. Le paso la palabra a la parte peticionaria para que realice su interrogatorio. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la ilustre comisión, al Estado de Guatemala, y con su venia quisiera comenzar a hacer entonces algunas preguntas a Gloria Patricia Porras Escobar. ¿Me podría indicar a la comisión qué cargos ha ocupado en el sistema de justicia y cómo fue designada? Me desempeñé en el sistema de justicia guatemalteco por 40 años, habiendo ocupado cargos dentro del organismo judicial, la defensa pública y el Ministerio Público. Fui electa como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad en 3 ocasiones. En el año 2011 por el organismo ejecutivo, en el año 2016 por el Congreso de la República y una tercera vez por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2021. Sin embargo, en esta última ocasión, el Congreso de la República, de manera arbitraria e ilegal, impidió que yo tomara posesión del cargo para el que fui legítimamente electa, de manera pública y atendiendo los estándares internacionales que exigen publicidad y transparencia. He de decirles que mi vida cambió completamente a partir del año 2013,
en el cual yo hice un voto razonado disidente en una sentencia que la mayoría del tribunal revocó, en donde la justicia ordinaria había emitido un fallo condenatorio por el delito de genocidio en contra del general José Efraín Ríos Montt. Esta sentencia tiene un hilo conductor desde lo que sucede en mi vida desde el año 2013 hasta el año 2021, en que me vi obligada a salir al exilio. ¿Podría indicar a la Comisión cuáles fueron algunas de las principales sentencias o decisiones dictadas por la Corte de Constitucionalidad durante su mandato? Como lo indiqué anteriormente, este voto razonado suscrito por los entonces magistrados Roberto Molina Barreto, que después se convirtió en candidato vicepresidencial en un binomio que incluía a la señora Suri Ríos, hija del general José Efraín Ríos Montt, y el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien después de desmantelar prácticamente al Consejo Superior Universitario que me eligió, pasó a ser mi sucesor. Además de este fallo, la Corte dictó diferentes resoluciones que afectaron diferentes intereses en el país. En el año 2015 impedimos, por medio de un rechazo a varios amparos, que el binomio presidencial de esa época utilizara a la Corte como un medio para evadir la justicia penal. A partir del año 2016, la jurisprudencia en relación a los temas de consulta de pueblos indígenas cambió sustancialmente, de una manera que ahora la jurisprudencia es más progresista porque protege de manera más efectiva estos derechos. Para el año 2017, la situación en la Corte era sumamente compleja, especialmente cuando resolvimos mediante un amparo y evitamos que el presidente de la República consumara la expulsión del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad y además diera por terminado el mandato, el convenio, el acuerdo que existía entre Naciones Unidas y Guatemala. Esta resolución marcó mi vida totalmente. Fue un día de terror en donde el presidente Jimmy Morales ordenó que carros del ejército que habían sido donados por la Embajada Americana se apostaran en la Corte de Constitucionalidad, en la propia Embajada Americana y en la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Es un día que jamás olvidaré porque las cosas no pasaron a más por dos razones: la actitud que asumió la Embajada Americana y la visita que tuvimos en la Corte de Constitucionalidad del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, de organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil, y la visita del Consejo Superior Universitario, que estaba integrado por autoridades distintas a las actuales. Además de esta decisión, la Corte también emitió un fallo en que ordenó el archivo de un proyecto que se estaba tramitando en el Congreso de la República y que tenía por objeto otorgar amnistía a los responsables de genocidio y de delitos de lesa humanidad. Una de las resoluciones muy fuertes y que también a mí me ocasionó muchos problemas es la decisión de haber dictado en relación a la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Corte resolvió que los magistrados debían ser resueltos de manera pública, a viva voz y de forma transparente, porque era del conocimiento de la ciudadanía en general y también del Ministerio Público que existían comisiones paralelas a donde muchos de los magistrados acudían a negociar los nombramientos y que después el Congreso les daba apariencia de legalidad. Indique si como consecuencia de estas resoluciones usted recibió amenazas o sufrió otro tipo de represalias.
Las amenazas iniciaron desde el año 2013. Las clasificaría en 3 etapas. La primera fue la presentación de aproximadamente denuncias penales por las resoluciones que yo dictaba en mi condición de magistrada, y el Ministerio Público obvió totalmente el contenido del Código Procesal Penal y de la Ley de Amparo al no revisar que los hechos que me señalaban no constituían delito y que era evidente que no se podía proceder a ninguna investigación porque la Ley de Amparo determina que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ser perseguidos por los criterios que expresan en sus resoluciones. ¿Podría indicarnos si el presidente Morales en algún momento manifestó algo en relación con sus decisiones y si también realizó algún tipo de acción judicial por esas decisiones judiciales? Es importante entender que el presidente Jimmy Morales actuaba en connivencia con otros funcionarios de los 3 poderes del Estado y personas que actuaban de carácter privado. Además de apostar vehículos militares constantemente frente a la Corte, constantemente hacía también comunicaciones oficiales en donde llamaba a otros funcionarios y a la ciudadanía en general a desacatar y desatender las decisiones que la Corte estaba adoptando en diferentes casos, todos relacionados con asuntos de carácter político, con casos de mega corrupción y con casos que tenían que ver con nombramientos ilegales e ilegítimos. ¿Podría indicar si durante ese tiempo se dieron también represalias contra los magistrados, otros magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Sí, como lo indiqué, hubo una primera etapa que fue la de presentación de denuncias. Luego vino una segunda etapa que consistió en la presentación de antejuicios. Y en mi caso, la tercera etapa fue hacer una estrategia para evitar que yo asumiera el cargo en la Corte de Constitucionalidad. Pero otros magistrados, como el magistrado Bonerge Mejía Orellana, quien falleció durante el tiempo de pandemia, y el magistrado Aldana, sufrieron la misma suerte, así como otros magistrados suplentes, que el magistrado Aldana, en este momento pues padece un problema neurológico derivado de todo el estrés al que fue sometido durante este periodo en la Corte. Hay otros magistrados, como la magistrada María Cristina Fernández, que al igual que yo también se encuentra en el exilio. Muy bien, ahora vamos a entrar a avanzar sobre el proceso de designación por el Consejo Superior Universitario en el año 2021. ¿Podría indicarnos cómo fue su designación por el Consejo Superior Universitario? El Consejo Superior Universitario hizo una convocatoria pública en la que estableció los requisitos que debían llenar los aspirantes al cargo de magistrado por parte del Consejo Superior. Yo leí la convocatoria, entendí que llenaba los requisitos e hice mi postulación. Superé las 3 etapas del proceso que estaban establecidas para la elección de magistrados y en ningún momento, en ninguna de estas etapas, mi candidatura o participación fue objetada de manera legal por ningún aspirante. Esto sucedió hasta que el Consejo Superior Universitario me elige como magistrada. Entonces 2 de los participantes hicieron algunas objeciones de carácter administrativo, pero las hicieron de manera extemporánea. Por esa razón, el Consejo Superior Universitario declaró como finalizado el proceso y envió al Congreso de la República una notificación donde indicaba que yo era la persona que había sido electa. Posteriormente a esto, estos mismos participantes presentaron un nuevo amparo para que se conociera el asunto de fondo.
A pesar de la ilegalidad y de la arbitrariedad de este amparo, el Consejo Superior Universitario lo atendió, entró a conocer el asunto de fondo y nuevamente reitera que mi elección era la que correspondía después de aquel proceso. Una vez finalizado este proceso, esta resolución, los abogados que me patrocinaban hicieron una conferencia de prensa en la que informaban a la ciudadanía que todos los recursos habían sido agotados y que el proceso estaba finalizado y que correspondía hacer mi juramentación. A partir de esta comunicación, la Fundación contra el Terrorismo presenta un amparo preventivo para que no fuese juramentada. Esta decisión, como exmagistrada de la Corte, a mí me parece aberrante porque, en primer lugar, la Corte de Constitucionalidad no examinó su falta de competencia para resolver este tema. La vía correcta era la vía contenciosa que ya había sido instada por el licenciado Morales, que era uno de los participantes. Y la Corte, obviando también la falta de legitimación activa del interponente, entra a conocer dictando una resolución en donde, además de modificar el acto reclamado, modifica la actividad recurrida y ordena que se repita el proceso de elección. ¿A qué resolución se refiere cuando está hablando de esta decisión? A la resolución del mes de marzo del año 2022. ¿Qué hizo usted cuando no se le juramentó el 13 de abril de 2021 en el Congreso de la República? Regresé a la Corte de Constitucionalidad para entregar el cargo administrativamente, advirtiendo de manera inusual que la Corte estaba rodeada por la Policía Nacional Civil, lo que acrecentó mi temor porque sabía por redes sociales que se esperaba, después de la entrega del cargo, mi aprehensión y procesamiento por hechos que no constituían delito. Esa noche salí hacia El Salvador, a la medianoche yo perdía inmunidad y pues desde ese momento me encuentro en el exilio. ¿Podría indicar a la Comisión qué impactos personales ha tenido las amenazas en su contra y el hecho de haber tenido que abandonar el país? Los impactos han sido severos para mi familia, a nivel personal y a nivel laboral. ¿Podría indicarnos qué otros impactos sufrieron los miembros de su familia como consecuencia de la persecución en su contra? Dentro de la petición que he formulado a la Honorable Comisión se encuentran peritajes de los daños psicológicos, de los daños clínicos que he sufrido a nivel personal y de los daños emocionales que ha sufrido mi familia. Además del acoso que hasta el día de hoy persiste. Hace algunos días leí uno de los tuits en donde dice: Gloria Porras, no te vas a salvar, lo que acrecenta pues mi preocupación de en algún momento poder regresar al país. ¿Qué quisiera pedirle a esta comisión? La comisión es la esperanza, no solo para mí, sino para más de 100 personas que se encuentran en el exilio. Jueces, fiscales, periodistas, representantes de comunidades indígenas que luchan por un Estado de Derecho en Guatemala y porque anhelan que vivamos en una auténtica democracia. Espero que el Estado se responsabilice de las violaciones que han sido cometidas en este caso para mi persona y para mi familia,
y que también este sea un caso emblemático y el inicio de una justicia para todos los que confían en la comisión. Todo, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, vamos a ceder la palabra a la delegación del Estado de Guatemala para que realice su interrogatorio. Es 15 minutos y 1 minuto y medio adicional. Muy bien. Buenas tardes, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte peticionaria y su distinguida representación. Mi nombre es Julio Santis, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de Procuraduría General de la Nación, y en representación del Estado de Guatemala les extiendo un muy respetuoso saludo. Licenciada Gloria Porras, mucho gusto. Con la venia de la comisión y su venia, pues procederé a hacer breves preguntas, a lo cual pues ruego sus respuestas correspondientes. Licenciada Gloria Porras, ¿estaría de acuerdo conmigo respecto a que parte fundamental de que el presente caso y su testimonio sea conocido por esta Comisión Interamericana consiste en la reparación de violaciones a derechos humanos que permitan fortalecer el Estado de Derecho y la democracia en Guatemala? Estaría de acuerdo, especialmente porque la semana pasada tuve conocimiento de la política que fue publicada por el presidente Arévalo, en donde contempla en su tercer eje la reparación de las violaciones que se cometen contra defensores de derechos humanos. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Siguiendo esta línea, consulto si conoce de qué se trata, pues, un acuerdo de solución amistosa. Sí entiendo de qué se trata. Muy bien, muchas gracias. Y en este caso, ¿estaría de acuerdo conmigo, sí o no, en que la negociación de un acuerdo de solución amistosa permite a los peticionarios y al Estado de Guatemala poder iniciar un proceso de diálogo y consensos con el fin de alcanzar medidas de reparación de violaciones a derechos humanos? Sí entiendo los alcances de un acuerdo de reparación y sí estaría de acuerdo con iniciar un proceso de diálogo siempre y cuando exista una propuesta muy clara y concreta con la cual se reivindiquen todos los derechos que me han sido violados. Es muy complejo para mí sentarme a una discusión sin una propuesta muy clara. La petición que he hecho ante la comisión desarrolla las aspiraciones o los derechos que yo espero me sean restituidos y por supuesto que en esos términos y condiciones estaría de acuerdo. No es mi intención evidenciar a mi país, pero sí considero que es un momento oportuno para dar otro enfoque y otra protección a los funcionarios que desempeñan un cargo de manera independiente y que esperan del Estado una garantía y una protección a sus derechos. Muchas gracias por su respuesta, licenciada. En esa misma línea me gustaría consultarle, ¿considera sí o no que la disposición de negociar y alcanzar un acuerdo de solución amistosa demuestra una buena voluntad estatal de promover el respeto a los derechos humanos? Considero que es una buena política y creo que es la aspiración o la intención con la que he tenido la necesidad de llegar hasta esta instancia. Muchas gracias. ¿Y conoce, sí o no, que en el escrito estatal de fecha 5 de septiembre del año 2025, el Estado de Guatemala, a través de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, comunicó su anuencia para iniciar un proceso de solución amistosa en el presente caso? No recibí ninguna notificación de esa decisión.
Necesitaría revisar la documentación. Entiendo muy claramente la posición que el Estado está expresando en este momento ante la comisión y lo único que necesitaría es un poco de tiempo para poder leer los documentos y revisar las posibilidades de alcanzar un arreglo amistoso. Creo que no habría cosa más maravillosa para mí que el Estado reconozca las violaciones y que proceda a las reparaciones, que sea posible, porque hay reparaciones que va a ser imposible para el Estado reparar. Los daños han sido muy graves y entiendo que si la posición es seria, con mucho gusto, por supuesto que ese es mi deseo. Muchas gracias, licenciada. Sí, en efecto, pues esa fue la anuencia de la Comisión Presidencial en su momento. Y para finalizar pues esta línea de cuestionamientos, mi última pregunta sería que considera sí o no que existe buena voluntad de esta actual administración a través de su manifestación de poder pues iniciar un proceso de negociación y consenso para alcanzar un acuerdo de solución amistosa. Con el permiso del presidente, me gustaría intervenir aquí. No me parece que sea una pregunta que corresponda a un interrogatorio. Siento que la víctima declarante está siendo puesta en una posición muy incómoda, donde muy en abstracto se le pide opiniones y no, con su permiso, me parece que no corresponde. Sí, si la objeción es procedente, hay que ceñirse al tema del caso de lo que pasó con la declarante, por favor. Muchas gracias, honorable comisión. Únicamente esta línea pues, de preguntas iban pues, orientadas a efectivamente pues, que en este caso, y como se ha indicado pues, en los escritos de la parte peticionaria, pues, parte fundamental es buscar reparaciones a violaciones a derechos humanos y pues esa es la postura que se quiere plantear y presentar hoy ante todos ustedes. Pues ya indicando y tomando nota de lo que el señor presidente nos ha indicado, hemos finalizado pues, de nuestra parte esta línea de preguntas y agradecerle mucho a la licenciada Gloria Porras por sus respuestas y en este momento, honorable comisión, pues no tendríamos más cuestionamientos que realizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la Comisión Interamericana para que haga preguntas. Empezamos con la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta y relatora para Guatemala. Muchas gracias y un saludo a las partes de este caso. Tengo varias preguntas, pero espero respuestas cortitas, a ver si podemos facilitar el intercambio. Usted dijo que la impugnación judicial para cuestionar su designación en el año 2021 fue presentada por la Fundación contra el Terrorismo. Así es. ¿Nos puede explicar qué es la Fundación contra el Terrorismo y por qué entendieron que estaban legitimados para cuestionar su designación? La Fundación contra el Terrorismo ha sido como el brazo ejecutor para encarcelar, para denunciar, para procesar a todas las personas que de alguna manera expresan una opinión en favor de la justicia o que ejercen un cargo independiente. Esta fundación contra el terrorismo más bien es una fundación terrorista que se ha dedicado durante estos últimos 5 años a hacerse cargo, tal y como ellos mismos lo describen en muchos de los tuits que presentan, cada funcionario judicial que se opone, un tiro directo de la Fundación contra el Terrorismo. Y así ha sido en los casos de varios fiscales, especialmente mujeres, que han sido encarceladas por hechos que no constituyen delito y que están en una situación similar. Muchas gracias. Y tengo una pregunta vinculada con su situación actual. Usted dijo que está en el exilio, tiene una causa penal abierta. ¿Cuál es la causa penal que está abierta? ¿Cuál es la razón por la cual usted no puede volver a su país? Son más de 80 denuncias que fueron presentadas. Muchas de ellas continúan abiertas a pesar de que poseo medidas de protección desde el año 2017 y que hemos estado en distintas comunicaciones con el Estado
y también con el Ministerio Público, pero estas denuncias siguen abiertas. Y la preocupación es que al volver a Guatemala, en cualquiera de ellas se pueda girar una orden de aprehensión o de captura de manera ilegal, como ha sido lo que sucede en los últimos años, y que por alguna razón que no tiene sentido pudiera ingresar a prisión. Además, que no descarto algún atentado de carácter personal por los seguimientos de que fui objeto cuando ejercí el cargo. En los últimos tiempos que estuve como magistrada, mi vida se limitaba a estar en la oficina y estar en mi casa. Prácticamente perdí toda relación social con otras personas por las amenazas y las intimidaciones que recibí en diferentes ocasiones y que están debidamente documentadas dentro de la petición. Muchas gracias. A continuación, la comisionada Roberta Clar, relatora para personas defensoras y operadoras de justicia. Respondemos después de las preguntas igualmente. Thank you very much, President Caballero, and good afternoon, representatives of the state and Senora Porras and representatives for the petitioner. Commissioner Pochak asked the two questions that I also wanted to ask, and so I want to ask the question. I understand that you have experienced a lot of detriment, the harassment, intimidation. You've also, of course, you're facing criminal charges or investigations, and also you have lost your career. On the last part, the loss of your job and your career, I understand that the decision to annul your appointment was made by the judges of the Constitutional Court. And I wanted to ask you, what are your indications that the judges on the court were not acting independently? Do you have any evidence to suggest that can support that the Commission should be aware of? La prueba básicamente se encuentra contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala, que determina que todos los funcionarios que son electos para ejercer funciones en cualquiera de los organismos del Estado debe ser pública. Además, los estándares internacionales que llaman a la Corte de Constitucionalidad a respetar esos estándares de transparencia, publicidad, por el derecho que tienen los ciudadanos a tener funcionarios confiables. Además de lo que establece la ley de amparo, la propia Corte no respeta la jurisprudencia, porque al menos en 3 sentencias anteriores la propia Corte había ordenado que estos procesos se hicieran de manera pública, transparente y a viva voz, atendiendo a la jurisprudencia y a las recomendaciones que provienen de muchas organizaciones, pero especialmente de esta comisión. ¿Por qué ellos actuaron de manera como lo hicieron? Pues no puedo pensar más que fue por razones políticas, porque no hicieron un examen básico que hace un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. En primer lugar, si tiene competencia, y en segundo lugar, si el sujeto activo tiene legitimación para presentar una acción de amparo ante la Corte. La Corte se anticipa y resuelve un asunto que no era de su competencia, sino más bien del área contenciosa administrativa. No revisa que el presidente de la Fundación contra el Terrorismo no participó en el proceso de elección y por lo mismo no tenía legitimación para presentar un recurso sin haber agotado una instancia previa. Además, los conocimientos básicos de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad nos hacen entender que al momento de resolver, nosotros no podemos modificar la plataforma fáctica de ninguna de las peticiones de los amparistas. Y en este caso, el amparo se presenta ante una amenaza de una juramentación y de manera inexplicable
la Corte resuelve que se anula el proceso de elección. Además, la autoridad impugnada era el Congreso de la República y la Corte de Constitucionalidad emite una orden al Consejo Superior Universitario. Entonces, la resolución de la Corte no es nada más que una aberración jurídica que únicamente pudo surgir por motivos políticos y con una planificación con otros órganos del Estado que tenía por objeto expulsarme de la Corte. Como les indiqué, todo este proceso de expulsión pasó por 3 etapas. Una etapa de intimidación, otra etapa de antejuicios, y lo que no mencioné al momento de que me hizo la pregunta mi representante es que incluso se llegaron a presentar exhibiciones personales a mi favor y en mi contra. A mi favor, arguyendo problemas de salud que, si bien es cierto, afrontaba algunos, pero el propósito de la Fundación contra el Terrorismo era someterme a exámenes clínicos por parte de médicos que no eran de mi confianza para declararme incapaz y sacarme del cargo. O sea, la decisión esta última es parte de todo un plan que fue estructurado para evitar que la Corte siguiera haciendo decisiones independientes. Y perdone que me extienda hasta esto, pero a partir de mi salida y sin ningún tipo de arrogancia, le puedo decir que cayeron en dominó muchas decisiones de la misma Corte que permitieron que desampararon a jueces, a juezas, a fiscales que acudían a la Corte buscando algún tipo de protección para poder ejercer un cargo independiente. La jueza Erika Ifán, el fiscal Juan Francisco Sandoval, el propio procurador de Derechos Humanos, quedaron absolutamente indefensos al tener una Corte cooptada por intereses políticos que no atendió el mandato y el juramento que hizo de respetar la Constitución de la República. Muchas gracias. Comisionada Gloria Demis. Good afternoon. You have to be closer. Louder. Good afternoon to all again. I just have one question. You indicated that due to the intimidation, harassment, you had to leave the country with your family. I want to know if you could elaborate on the impact the intimidation, the annulment of your position has had on your family. If you can tell us about that. Thank you. Muchas gracias. Yo le quiero hacer 2 preguntas. La primera tiene que ver cómo encuadra esto en este patrón, digamos, que nos ha descrito en su trabajo general, porque dijo que el hilo conductor había sido un voto disidente sobre el caso Ríos Montt. ¿Por qué lo aprecia así? Eso. Y la segunda, perdóneme, usted ha narrado pues todo lo que ha estimado como aberración jurídica en las actuaciones de la Corte Constitucional y que hubo un patrón también sobre otras personas operadoras de justicia que provocaron que no hubiera decisiones independientes y que evidenciaron pues la actuación en contra de la independencia judicial. ¿En cuánto tiempo ubica ese periodo más claro de falta de independencia judicial o ataque a la independencia judicial o evidencia de la falta de independencia judicial en la Corte Constitucional? Por favor. Sí, en relación a la pregunta en cuanto a los efectos que tuvo sobre mi vida y sobre la de mi familia, los impactos han sido devastadores. De tal manera que en este momento cada uno de los integrantes de mi grupo familiar vive en diferentes países. El aspecto emocional que sufre la cabeza de un hogar, y en este caso pues estoy hablando de mis 3 hijos, les ha afectado emocionalmente y están descritos en un dictamen pericial psicológico que está presentado en esta denuncia. Describe paso a paso
el daño emocional que he sufrido. He tenido que estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, además de un tratamiento clínico que está debidamente documentado en el expediente. De la misma forma, mis hijos y mi hija han sido objeto de señalamientos en redes sociales en donde se les acusa de que eran trabajadores del Estado que ganaban jugosos salarios, afectan también su moralidad, todo lo cual es falso porque mis hijos jamás han trabajado para dentro de ningún cargo del Estado. Ahora bien, en relación a la pregunta, ¿por qué digo que tienen un hilo conductor y cuál es el periodo de tiempo que yo considero que hay esta falta de independencia judicial? Efectivamente, ese voto razonado tiene un hilo conductor porque la sentencia que anuló la sentencia de genocidio dictada en primer grado también contiene una aberración jurídica igual o más grande que la que dicta la Corte de Constitucionalidad en el año 2021. ¿A qué me refiero? Aquella sentencia se basó en la resolución de un recurso de reposición que no existe, que jamás fue presentado por las partes. Los magistrados modificaron la plataforma fáctica del expediente y sobre ella sustentaron una decisión que, independientemente que comparta o no el criterio de ellos, está basada en un hecho que no existe. Al igual que la sentencia del año 2022, que anula mi proceso de elección y a la que yo también he denominado una aberración jurídica. ¿Cuál es el hilo conductor? Pues resulta ser que el magistrado Roberto Molina Barreto, que suscribe por mayoría aquella anulación de sentencia, después candidato vicepresidencial de la hija del sentenciado en aquel caso, resulta ser uno de los magistrados que suscribe mi salida de la Corte por medio de esa resolución de anulación. Y el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, como les indiqué, después de desmantelar el Consejo Superior Universitario, es la persona que actualmente ocupa el puesto que legalmente me correspondería a mí en la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es el periodo? Pues desde el año 2013 ya habían algunas intenciones de atacar a funcionarios independientes. Estas van creciendo hasta el año 2017, en el que el presidente Jimmy Morales intenta expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad por los intereses que se vieron comprometidos con las investigaciones que realizaban y que incluían a funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el presidente Jimmy Morales y el presidente Alejandro Yamatei, funcionarios del Congreso de la República, entre ellos los expresidentes del Congreso que se veían afectados por las decisiones que se tomaban desde la Corte. En el discurso que hace el expresidente del Congreso, Alan Rodríguez, quedaron expuestas las verdaderas razones por las cuales se me impide la juramentación, que no son estos amparos que le dan apariencia de legalidad a mi salida, sino los motivos eran motivos políticos y una estrategia para expulsarme de la Corte. Entonces, el periodo, creo yo, que podría marcarlo entre el año 2013 hasta la presente fecha, porque hay muchas de estas personas que intervinieron en esta planificación aún continúan en sus cargos. O sea, esto no ha terminado. Apenas logro identificar al organismo ejecutivo como una parte del Estado que está intentando hacer las cosas de manera diferente en el país. Pero la Corte Suprema de Justicia aún contiene a algunos magistrados que fueron parte de toda esta estrategia, así como muchos diputados que se encuentran en el Congreso de la República.
Muchas gracias por sus palabras y gusta tomar asiento ya. Aparte, a continuación se dará inicio a la presentación de alegatos de las partes. Los peticionarios dispondrán de 15 minutos para presentar sus argumentos y a continuación el Estado dispondrá de 15 minutos para presentar los suyos. Posteriormente, si los peticionarios lo desean, tendrán 5 minutos para ejercer su derecho de réplica y el Estado 5 minutos para ejercer su derecho de dúplica. Finalmente, la comisión formulará preguntas a ambas partes, si así lo desea. Tiene la palabra la parte peticionaria hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, estimados comisionados y comisionadas, representantes del ilustre Estado de Guatemala y demás personas presentes en esta audiencia. Mi nombre es Isabel Robi y soy abogada senior de RFK Human Rights. Como se denunció por escrito ante esta ilustre comisión, la señora Gloria Patricia Porras Escobar, discúlpenme, fue electa por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos para ejercer como magistrada de la Corte de Constitucionalidad en el periodo del 14 de abril de 2021 al 13 de abril de 2026. Sin embargo, se le impidió acceder al cargo de manera ilegal y arbitraria al no ser juramentada por el Congreso de la República y al anularse su designación como magistrada electa mediante una sentencia de amparo ilegal, arbitraria e ilegítima dictada por la Corte de Constitucionalidad el 29 de marzo de 2022. La ex magistrada Porras ha sido objeto de un proceso sistemático de hostigamiento, criminalización y presión política debido a su rol judicial en decisiones vinculadas a la lucha contra la corrupción, a la justicia transicional y a la defensa del Estado de Derecho en Guatemala. Estos ataques se sitúan dentro de un patrón más amplio de deterioro democrático en el país, caracterizado por ataques directos a la independencia judicial y por la utilización del derecho penal como mecanismo de intimidación contra operadores de justicia, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Esta dinámica se consolidó tras el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, y la instrumentalización del Ministerio Público para perseguir a quienes impulsaron investigaciones contra redes político-criminales y amenazaron los intereses de grupos de poder. La situación de la señora Gloria Porras es paradigmática de este fenómeno. Su labor independiente dentro de la Corte de Constitucionalidad la colocó en una posición de confrontación con grupos de poder que buscaban revertir los avances anticorrupción. El resultado fue una campaña sostenida para deslegitimar su trabajo, obstruir su reelección y forzar su salida del cargo y del país. En este sentido, es importante resaltar los hechos relevantes y el patrón de persecución. Durante el ejercicio del cargo, la señora Porras sufrió numerosos ataques que revelan una estrategia coordinada de hostigamiento entre actores estatales y privados. Esto incluye acciones de vigilancia y seguimiento contra la señora Porras y su familia, campañas de difamación y ataques digitales que se insertan en un contexto histórico de estigmatización de personas asociadas a la defensa de derechos humanos y aquellos operadores de justicia independientes realizadas a través de net centers. La acumulación de denuncias penales y antejuicios. La señora Porras enfrentó más de 80 denuncias y solicitudes de antejuicio, muchas de ellas impulsadas por autoridades estatales de alto nivel. Aun cuando varias fueron archivadas, el riesgo de reapertura perpetúa un estado constante de presión y vulnerabilidad en su contra. Acciones irregulares en su proceso de reelección y, por supuesto, el exilio. Desde el año 2021, la señora Porras se ha visto forzada a exiliarse fuera de Guatemala, interrumpiendo su proyecto de vida y desintegrando su grupo familiar. Es importante precisar algunos hechos claves sobre su reelección. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presidido por el rector e integrado por 42 miembros, incluyendo decanos, representantes de egresados,
catedráticos y estudiantes por cada facultad. Es uno de los 5 órganos autorizados para elegir magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad. Aunque la ley prevé el voto secreto en las últimas elecciones, la de 2011, la de 2016 y la de 2021, se optó por procesos públicos y nominales siguiendo principios de transparencia y recomendaciones internacionales. La elección de 2021 se realizó mediante un proceso abierto, lo que garantizó una mayor transparencia y participación social. El 4 de marzo de 2021, en una sesión pública y transmitida en vivo por el canal de la USAC, así como por diversos medios de televisión y radio, el Consejo Superior Universitario eligió a la señora Gloria Porras como magistrada titular y a Ronnie López como magistrado suplente. Tras la elección, actores como la Fundación contra el Terrorismo promovieron antejuicios y denuncias contra los miembros del Consejo Superior Universitario que votaron a favor de la señora Gloria Porras, generando un clima de riesgo para los consejeros. Tras la presentación de varios recursos que fueron rechazados, el Consejo Superior Universitario certificó la elección y notificó al Congreso de la elección de la señora Porras para darle posesión. Luego, el 13 de abril de 2021, el Congreso convocó a todos los magistrados electos, titulares y suplentes para su juramentación. Sin embargo, ese mismo día el presidente del Congreso impidió arbitraria e ilegalmente la juramentación de la señora Gloria Porras, pese a que sí procedió a juramentar al magistrado suplente electo por el Consejo Superior Universitario, Ronnie López, por unas acciones de amparo que indebidamente obligaron al Consejo Superior Universitario a conocer recursos extemporáneos impuestos por otros candidatos. Al impedirle indebidamente asumir su cargo, la señora Gloria Porras perdió su inmunidad como magistrada, por lo que tuvo que salir del país inmediatamente ante el temor a sufrir algún ataque o represalias. El 27 de junio de 2021, el Consejo Superior Universitario resolvió las impugnaciones planteadas por el candidato Estuardo Roberto Morales y confirmó el resultado, notificando formalmente la designación de la señora Gloria Porras al Congreso de la República por segunda vez, para que así procediera con la juramentación correspondiente. Contra esta decisión del Consejo Superior Universitario, el candidato Roberto Morales interpuso un recurso contencioso administrativo que era la vía idónea para impugnar la decisión. Este no fue resuelto. Paralelamente, sin estar legitimado, porque no era un candidato, la Fundación contra el Terrorismo planteó un amparo preventivo en julio de 2021, el cual fue resuelto indebidamente por la Corte de Constitucionalidad el 29 de marzo de 2022. Ahora le doy la palabra a mi colega Alejandro para continuar con los argumentos sobre el fondo. Buenas tardes, señores comisionados. Este hecho y el impacto generado en Gloria Porras y su familia, que se encuentran acreditados en la prueba aportada durante el proceso ante esta ilustre comisión, constituyen violaciones a los siguientes derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. En primer lugar, los derechos a las garantías judiciales y el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, en perjuicio de Gloria Porras. Estos derechos fueron vulnerados por acciones directas de diversos órganos estatales destinados a castigar decisiones judiciales que afectaron intereses de grupos de poder. La presentación de denuncias por resoluciones en el ejercicio del cargo fue un uso instrumental del derecho penal destinado a inhibir la labor judicial independiente. La anulación de su designación como magistrada por parte de la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de 29 de marzo de 2022 fue efectuada sin competencia legal y sin debido proceso, lo que constituyó un desenlace y ejemplo clave de interferencia política en la función jurisdiccional y conllevó a su exilio forzado. Además, la salida de la señora Gloria Porras desencadenó un efecto dominó que produjo la persecución y salida de otros operadores de justicia independientes, incluyendo Juan Francisco Sandoval, de la ex-Fiscalía Especial contra la Impunidad, fiscales de la FESI y la jueza de alto riesgo Erika Efán, entre otros. Tal y como ha establecido la Corte Interamericana, la cooptación de los órganos judiciales por otros poderes públicos afecta transversalmente a toda la institucionalidad democrática y en esa medida constituye un riesgo para el control del poder político y la garantía de los derechos humanos, menoscabando las garantías institucionales que permiten el control del ejercicio arbitrario
del poder. Además, se violó el derecho de la magistrada Porras al trabajo y a la estabilidad laboral. Su designación por un periodo de 5 años le otorgaba derecho a la continuidad en el cargo, vinculado estrechamente con la independencia judicial. La anulación arbitraria sin fundamento afectó este derecho, sumándose a un patrón de sanciones políticas contra jueces independientes en Guatemala. Asimismo, se violaron los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y el derecho a la igualdad y no discriminación ante la ley. La sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 2022, que anuló la designación de Gloria Porras, contiene graves violaciones a las garantías procesales del artículo 8.2 y errores en la motivación de fondo. Las violaciones a las garantías judiciales fundamentalmente tienen que ver con la falta de competencia, debido a la falta de definitividad y legitimación para conocer por parte de la Corte de Constitucionalidad. Para que la Corte de Constitucionalidad pudiera entrar a conocer de supuestos vicios a la elección de Porras, se debía agotar el recurso contencioso administrativo, que era el proceso idóneo, y además los únicos sujetos legitimados para interponer el recurso eran los candidatos. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad no era el órgano competente para revisar la designación realizada por el Consejo Superior Universitario. La Corte de Constitucionalidad, según su propia resolución, modificó el sujeto pasivo, señalado inicialmente como el Congreso, y reorientó el amparo hacia el examen de la sesión del Consejo Superior Universitario, transformando la petición preventiva en un control de fondo sobre la validez del proceso de selección. Esto vulnera la regla de definitividad y la carga procesal de fijar el acto y la autoridad por parte del solicitante. En consecuencia, la Corte de Constitucionalidad entró a decidir sobre un asunto que correspondía a la jurisdicción ordinaria y lo hizo de oficio excediendo su competencia. Esto configura la ausencia de un tribunal competente, independiente e imparcial previamente fijado por la ley del artículo 8.1. En cuanto al fondo, la Corte de Constitucionalidad aplicó literalmente el artículo 155 de la Ley de Amparo, que dispone la votación secreta para el Consejo Superior Universitario, y declaró la nulidad absoluta por su supuesto incumplimiento. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad no realizó un control de convencionalidad adecuado, no ponderó la interpretación compatible con la Convención Americana ni la práctica previa que legitimaba la votación a viva voz en los años 2011 y 2016 y que era la más compatible con el principio de publicidad. Además, su decisión fue tomada sin pruebas suficientes, sin garantizar el derecho de defensa, careciendo de imparcialidad y contradiciendo la propia Constitución guatemalteca en su artículo 46 y los instrumentos y la jurisprudencia internacionales. Al haberse transformado de oficio la controversia, se afectó el derecho de las partes a conocer el objeto real de la petición y a prepararse y alegar sobre cuestiones distintas a las inicialmente planteadas frente al sujeto pasivo designado por el solicitante. El Estado también violó el artículo 24 de la Convención al aplicar un trato desigual, selectivo y discriminatorio en perjuicio de la ex magistrada Gloria Porras, anulando únicamente su designación y no la del magistrado suplente elegido mediante el mismo procedimiento. Esta diferencia de trato se produjo en un contexto de hostigamiento estructural contra operadores de justicia independientes y se basó en la trayectoria judicial y la opinión profesional de la víctima, lo que configuró una discriminación política y funcional prohibida por la Convención. Todas estas violaciones demuestran que existía una coordinación entre actores estatales y privados para presionar y bloquear la juramentación. Hay indicios de financiamiento y de presión pública sobre consejeros. Ese contexto es clave para atribuir intención política a la decisión. La combinación de amenazas, hostigamiento, ausencia de protección estatal y riesgo de criminalización forzó la salida de la señora Gloria Porras y su familia hacia el extranjero en violación a su derecho a la libre circulación y residencia bajo el artículo 22 de la Convención. Esta salida no fue voluntaria, sino consecuencia de un riesgo extremo que anuló la posibilidad real de permanecer en el país y que se mantiene hasta el presente. Por último, el acoso sistemático, incluyendo las amenazas, campañas digitales, vigilancia y hostigamiento público, afectó gravemente la integridad psicológica de la señora Porras y sus familiares
en violación a los derechos a la integridad personal, a la honra y dignidad y a la vida familiar. Estos actos, por su intensidad, duración y finalidad, constituyen un trato cruel e incluso podrían considerarse tortura psicológica destinada a quebrar su resistencia y expulsarla del espacio público. Pese a que la Comisión había otorgado medidas cautelares a su favor desde 2017, el Estado no adoptó medidas efectivas para detener los ataques ni para investigar amenazas o actos de intimidación. Esta omisión fortaleció las condiciones que llevaron a que la señora Porras y su familia se vieran forzadas a abandonar el país. Por todo lo expuesto, solicitamos a la Comisión: declare responsable el Estado de Guatemala por violaciones a los derechos consagrados en la Convención, incluidos las garantías y protección judicial, el derecho a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a la libre circulación y residencia. Ordene medidas de reparación integral, incluyendo garantías de no repetición, con reformas normativas a los procesos de designación de magistrados y medidas específicas para atender a personas exiliadas por persecución estatal. Recomiende al Estado adoptar acciones efectivas para investigar a todos los responsables que participaron en los actos de intimidación, ataques y criminalización contra Gloria Porras y su familia, y disponga el pago de costas y gastos asumidos por las organizaciones peticionarias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, le paso la palabra al Estado para que realice su intervención y tiene 15 minutos con 30 segundos. Nuevamente, muy buenas tardes, honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte peticionaria y su respetable representación. Como ya fue mencionado, mi nombre pues es Julio Santis y comparezco en representación legal del Estado de Guatemala en mi calidad de jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de Procuraduría General de la Nación y junto con mi colega Luis Fernando Ávila, director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos en funciones de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, procederemos a exponer las consideraciones del Estado de Guatemala relativas al presente caso. La representación de la parte peticionaria ha fundamentado su argumentación con base a una serie de hechos que presuntamente han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de la licenciada Gloria Porras y su familia. Para tal efecto, el Estado ha identificado que los hechos denunciados responden fundamentalmente a dos escenarios fácticos. Primero, el que atiende a una persecución y criminalización sistemática en contra de la peticionaria en virtud de su ejercicio en la función jurisdiccional como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2011 al 2021. Y el segundo, lo constituye las acciones que anularon su elección como magistrada titular por la referida Corte de parte del Consejo de Superior Universitario de la Universidad de San Carlos para el periodo 2021-2026. Teniendo lo anterior descrito, se trae a colación lo manifestado por esta honorable Comisión Interamericana en el documento relativo a garantías para la independencia de las y los operadores de justicia hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. En cuanto a que, y cito textualmente, la vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y de los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Con tal propósito, ha resaltado el rol fundamental que desempeñan las y los operadores de justicia para hacer preservar el Estado de Derecho. Cierro comillas. Por su parte, en el caso Ríos Ábalos y otros versus Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reafirmó lo siguiente, abro comillas, el importante rol que las juezas y los jueces desempeñan en una democracia, en tanto se constituyen en garantes de los derechos humanos, lo que exige reconocer y salvaguardar su independencia, especialmente frente a los otros poderes estatales, pues de otro modo se podría obstaculizar su labor al punto de hacer imposible
que estén en condiciones de determinar, declarar y eventualmente sancionar la arbitrariedad de los actos que puedan suponer vulneración a aquellos derechos, así como ordenar la reparación correspondiente. Cierro comillas. Asimismo, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos ha reconocido la importancia que implica la independencia judicial en el desenvolvimiento democrático de los Estados y la garantía de los derechos humanos. En el informe solicitado por el Comité de Derechos Humanos, la relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados de Naciones Unidas refirió que, abro comillas, el respeto del Estado de Derecho es fundamental en cualquier democracia que funcione y que la independencia del sistema judicial tiene un papel primordial que desempeñar como institución garante de la aplicación del Estado de Derecho. De conformidad con la plataforma fáctica propuesta por la parte peticionaria, particularmente en materia de independencia judicial y nombramiento de juezas y jueces como garantía, el sistema interamericano ha desarrollado una amplia jurisprudencia al respecto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cordero Bernal versus Perú, estableció, cito textualmente, que los jueces cuentan con garantías específicas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, la cual se ha entendido como esencial para el ejercicio de su función. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial, en general, y sus integrantes, en lo particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función. Cierro comillas. Por lo que la independencia judicial cuenta con 3 garantías. 1. La estabilidad y la inamovilidad del juez en el cargo. 2. Un adecuado proceso de nombramiento. 3. Protección contra presiones externas. Aunado a ello, en el caso Villaseñor Velarde y otros versus Guatemala, la Corte Interamericana también resaltó lo siguiente, cito textual: la independencia judicial no es un privilegio del juez o un fin en sí misma, sino que se justifica para posibilitar que los jueces o juezas cumplan adecuadamente su cometido. Sin perjuicio de lo cual, conforme esta Corte ha aclarado, no solo debe analizarse en relación con el justiciable, sino que, según las circunstancias del caso, puede vincularse con derechos convencionales propios del juez o la jueza. Finalmente, es necesario recordar que, de conformidad con la relatora especial sobre la independencia de los jueces y abogados de Naciones Unidas, en el informe ya indicado, se estableció, abro comillas, la independencia del Poder Judicial se ha definido como costumbre internacional y principio general del derecho reconocido por la comunidad internacional. También constituye una obligación basada en tratados, como lo demuestra el requisito de tribunal independiente, establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, como afirma el Comité de Derechos Humanos, es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna. Por otra parte, en relación a la elección de jueces y magistrados, los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de Naciones Unidas contempla en su numeral 10 lo siguiente, abro comillas: las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos y en la selección de jueces no se hará discriminación alguna. En esta línea, la Honorable Comisión ha afirmado en el texto referido sobre la garantía de la independencia de las y los operadores de justicia, cito textual, que un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia. En ese sentido, son criterios y principios mínimos de selección de nombramiento de jueces y magistrados. Número 1, la igualdad de condiciones y no discriminación. En cuanto a que, cito textual, las leyes que regulen a la función pública deben garantizar mecanismos óptimos que permitan el acceso igualitario a los cargos en forma efectiva. Cierro comillas. Número 2,
selección con base a méritos y capacidades. Abro comillas. Se debe elegir personas que sean íntegras, idóneas, que cuenten con la formación o calificaciones jurídicas apropiadas y que en cada uno de los aspectos a valorar debe hacerse con base a criterios objetivos. Cierro comillas. Y número 3, publicidad y transparencia. ¿En cuanto a qué? Y vuelvo a citar textualmente. Los mecanismos dirigidos a una mayor publicidad, participación y transparencia, tal como lo ha indicado la relatora especial de la ONU, contribuyen a tener mayor certeza sobre la integridad e idoneidad de los operadores designados y a brindar confianza a la ciudadanía sobre la objetividad del proceso. En el caso de Guatemala, la 6ª Magistratura de la Corte de Constitucionalidad coincidió con esta comisión respecto a que los estándares internacionales, aunque no han sido normativizados como instrumentos internacionales, constituyen fuente importante referencial para orientar la legislación positiva que rijan los procedimientos adecuados para la selección y elección de las magistraturas, e inclusive para regular su desempeño con garantía a su calidad, su independencia y su conducta imparcial. Cierro comillas. En ese sentido, el Estado de Guatemala reconoce la independencia judicial de las juezas y jueces que conforman todo el sistema judicial, sin importar su competencia, como es el caso de la Corte de Constitucionalidad, ya que su labor constituye un pilar fundamental para la construcción y defensa del Estado de Derecho, así como una garantía para el ejercicio de los derechos humanos de la población. La observancia de estándares internacionales a través de la convencionalidad y la implementación de un sistema normativo de frenos y contrapesos es clave para procurar escenarios democráticos que conserven la separación de poderes. Por todo lo anterior, las consideraciones que puedan generarse en el marco de la presente petición son de especial relevancia para el Estado de Guatemala, en virtud que contribuyen con el compromiso estatal para el fortalecimiento del Estado de Derecho, fundamental en la defensa de la democracia nacional. De tal virtud y en coherencia con la anuencia expresada por el Estado de Guatemala en su escrito de observaciones adicionales sobre el fondo del presente caso, nuevamente se manifiesta la disponibilidad de proponer un proceso de negociación de acuerdo de solución amistosa. Por lo que, privilegiando la facultad que tienen las partes para solventar sus controversias mediante un mecanismo amistoso de conformidad con el artículo 40 y 62 del reglamento de la Comisión y el compromiso de atender las pretensiones planteadas por la parte peticionaria, con la venia de la Honorable Comisión Interamericana, cedo el uso de la palabra a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es para mí un gusto poder dirigirme a ustedes, señores comisionados y comisionadas, representantes y también doctora Escobar. En este sentido, aunado a lo manifestado por mi correpresentante, me permito complementar la intervención abordando particularmente los siguientes 2 puntos. En el marco de la decisión en cuanto a que la presente petición gozó del criterio de poder unificar la decisión de admisibilidad y fondo en cuanto a que previamente gozaba de una medida cautelar, me parece importante poder hacer énfasis y alguna referencia particularmente al trato de la misma. Y en un segundo lugar, pues retomar en este sentido el proceso de solución amistosa en el cual el Estado ha manifestado su anuencia y que particularmente hoy reiteramos la misma, pero además proponemos una fecha muy próxima para poder iniciar, si así lo considera la parte peticionaria, con los diálogos para poder determinar si existe, en este caso particular, una coincidencia especialmente de los puntos a tratar en el mismo. Muy brevemente, tomando en referencia el tiempo señalado por el presidente, en el marco de las medidas cautelares es, en este caso, importante mencionar que en el seguimiento de las mismas,
Justamente, tal y como lo señalaba la doctora Porras, a un inicio se tenía un registro de 80 denuncias que fueron presentadas y que fueron iniciadas por el Ministerio Público. Sin embargo, con la representación de la medida cautelar, que es distinta a la representación hoy acá presente, ¿verdad? Hemos tenido una muy buena comunicación en cuanto a que de manera bilateral le hemos preparado una solicitud de información al Ministerio Público en donde tenemos la clara intención de poder actualizar ese número de carpetas que se encuentran abiertas para poder tener un seguimiento claro y preciso de ellas y así poder con determinación y precisión poder precisar el número de denuncias abiertas en contra de la señora Porras. Esto aún estamos pendientes de recibir la información, toda vez que el oficio fue enviado el 31 de octubre, ¿verdad?, de este año concretamente. Y respecto al proceso de solución amistosa, pues reiterando el escrito adicional que presentó el Estado el 5 de septiembre del presente año, es importante mencionar que en relación a ello, el 5 de noviembre del presente año también le fue girado un oficio a la representación y a través de correo electrónico para poder iniciar con los diálogos en el marco de ello. Pues recibimos la respuesta, la cual respetamos la posición de que cualquier conversación respecto de dicho proceso iba a ser abordado posterior a esta audiencia y atendiendo a esa postura de la representación, el Estado en esta ocasión aprovecha para manifestar que pone a disposición la fecha del 3 de diciembre en el horario en que mejor convenga la representación para que prontamente podamos iniciar un diálogo en el marco de, justamente como mencionaba la presunta víctima, podamos discutir reparaciones posibles, reparaciones que se enmarquen en estándares internacionales y que el Estado de Guatemala pueda no solo plantear de manera responsable, sino asumir y cumplir en un tiempo que lo permita de manera puntual y determinada un eventual acuerdo de solución amistosa. En ese sentido, por parte del Estado, esta es la intervención en particular de la representación que haría para que podamos continuar con el desarrollo de la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. La parte peticionaria tiene 5 minutos y estima para su derecho de réplica. Muchas gracias, señor presidente. Angelita Vallens, de la organización RFK Human Rights, copeticionaria en el presente caso. Parece que estamos de acuerdo en varios puntos. En primer lugar, en la centralidad de la importancia que tiene la independencia judicial y las garantías para esa independencia judicial en Guatemala y en general para cualquier Estado democrático de derecho. Y también en el interés de buscar respuestas a los graves problemas que sigue padeciendo el proceso de selección y las garantías a la independencia judicial. Valoramos la expresión de interés que hace el Estado de buscar una solución amistosa en este asunto y en efecto reconocemos que fue expresada por escrito en la contestación a los escritos, tanto a la petición como a los argumentos adicionales sobre el fondo. Pero ahora, para poder considerar, y eso lo hemos expresado oralmente también en algunos contactos más informales que se ha tenido en particular con la COPADE, para poder considerar esta manifestación como una expresión seria de voluntad, tiene que haber una propuesta concreta y un reconocimiento explícito y sin ambigüedades de las violaciones cometidas en el presente caso. Pero otro elemento importante es que como no es un caso aislado, sino un caso emblemático de una problemática más generalizada de distintos patrones de hostigamiento y de ataques a la independencia judicial que han sufrido muchas más personas, cualquier propuesta de solución amistosa, cualquier acuerdo de solución amistosa tendría que abordar esta situación más generalizada y con medidas de no repetición, ¿no? Entonces, eso también es importante resaltarlo. De nuevo, aquí como lo expresó la doctora Porras en su declaración, hay la mejor voluntad y se reconoce de nuevo también la voluntad por parte del Estado, pero sí tiene que haber una manifestación concreta, una propuesta de parte de la representación y en consulta con la doctora Porras. Desde la petición se ha expuesto cuáles son las pretensiones reparatorias
incluyendo las medidas de no repetición. Entonces, si hay parámetros con los cuales cuenta el Estado, ya sabe desde este lado qué es lo que se esperaría y en ese sentido también esperamos que cualquier reunión, que puede ser en la fecha que se propone, eso lo podemos coordinar después, si buscaríamos que hubiera una propuesta mucho más concreta para no empezar de ceros. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el Estado, si quiere hacer dúplica. Sí, bueno, justamente en este diálogo en torno a poder iniciar el proceso de solución amistosa, nosotros también solicitaríamos, porque entiendo, si bien se ha manifestado acá también el interés y las buenas intenciones de poder iniciarlo, que lo podamos formalizar ante la Comisión Interamericana. Y en efecto, la fecha propuesta por parte del Estado es para la presentación de una, en este caso, contrapropuesta que contendría la atención a las pretensiones presentadas ya por la parte peticionaria, y atendiendo específicamente, y sí quiero ser bastante honesto y responsable en lo que voy a decir, aquellas medidas que son posibles para el Estado actualmente, específicamente todas aquellas vinculadas al organismo ejecutivo, toda vez que existen algunas reparaciones, como lo mencionaba la doctora Porras, que por su carácter estructural y el tema de la envergadura, pues claramente serán difíciles de atender en un plazo inmediato. Sin embargo, justamente creería que el espacio para poder dialogar respecto de ello y la complejidad de las mismas, podemos atenderlo en dicha reunión y así posterior a la misma poder, si tenemos coincidencias en absoluto y si no en partes, poder consensuar las mismas para que, de así advertirlo a ambas partes, podamos determinar los términos en que procederíamos en un proceso de solución amistosa. Y esto lo repito y lo reitero con la mayor de la sinceridad en cuanto a que tenemos bastante claro, no solo en este proceso, sino en otros que estamos llevando, que el proceso de solución amistosa tiene que tener como una característica indispensable e invaluable también la transparencia del Estado en poder comprometerse a todo aquello en que sea posible de poder cumplir, y sobre todo en plazos, y reitero, que nos permitan dar un cumplimiento posterior o en torno a la homologación del mismo, únicamente. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la Comisión Interamericana, entendiendo esta posición que tienen, pero la Comisión tiene ahora la oportunidad de hacer preguntas si lo considera. Comisionada Andrea Pochac. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas partes por estas presentaciones, y la Comisión Interamericana todavía tiene un caso contencioso. Todavía no está formalizado el proceso de solución amistosa. Tomamos nota de la postura que ambas partes están transmitiendo, pero esto todavía no ha interrumpido el proceso litigioso ante el sistema interamericano, y eso es importante que lo sepan. Celebramos, por supuesto, que exista voluntad de ambas partes para sentarse y establecer las bases y que nos lo puedan transmitir formalmente. Hubiéramos esperado que esto se concrete en la audiencia. Entendemos que no se está concretando la interrupción del proceso contencioso. En nuestro caso, hubiéramos preferido una postura más clara del Estado en este punto, que es lo que los peticionarios pidieron por escrito hace un mes y medio en el trámite. Las audiencias son espacios muy importantes, son muy costosas para ustedes venir. Hubiera sido deseable avanzar mucho más rápido en este procedimiento, pero somos conscientes, y la Comisión Interamericana es consciente, y en mi carácter de relatora de país soy consciente de las dificultades que existen, ¿no? Y cuando escucho a los representantes del Estado hablar y el cuidado con el que se usan algunas palabras, soy consciente del riesgo al que están expuestos todos, las personas peticionarias y también los representantes del Estado, a ser criminalizados simplemente por utilizar los mecanismos institucionales e internacionales previstos, ¿no? Hemos escuchado esto en Guatemala, que hay miedo de hacer un reconocimiento de responsabilidad, de iniciar un procedimiento de solución amistosa, de firmar un acuerdo internacional, porque todo puede ser posible de criminalización. Entonces, digo esto porque soy consciente de que el uso de algunas palabras y ciertas ambigüedades
o falta de claridad, que hubiéramos deseado mayor claridad en la postura del Estado, tiene que ver con esto que está por atrás. Guatemala acaba de recibir con mucho beneplácito de parte del gobierno una capacitación en solución amistosa brindada por la Comisión Interamericana, y es muy loable. Y entonces reconozco esta idea de poder sentarse a negociar sobre bases de reparaciones posibles, ¿no? Y no imposibles. Y es correcto porque el Estado no se puede comprometer a algo que no puede cumplir, ¿no? Como medidas que ya devinieron abstractas o cosas que no se pueden cumplir, y entonces me parece muy importante que la negociación en una solución amistosa parta de la posibilidad de medidas cumplibles. Ahora, una cosa son medidas cumplibles, ¿no? O medidas posibles, como usaron, medidas posibles, y otra cosa son medidas que solamente competen al Poder Ejecutivo. Y acá vuelvo a la base de la teoría sobre soluciones amistosas, ¿no? En la solución amistosa se tienen que comprometer todas las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, si es necesario modificar una ley para obtener una reparación integral, incluyendo el Poder Judicial, si es necesario cerrar investigaciones espurias, y entonces tiene que estar involucrado todas las autoridades del Estado, ¿no? Nosotros todavía no nos podemos pronunciar sobre el caso, porque el caso está en un proceso contencioso, pero doy algunas ideas de qué cosas son esperables en un proceso de solución amistosa y qué cosas no. La Comisión va a estar recibiendo esta información con mucha premura, porque este caso ha sido priorizado. Como ustedes habrán visto, es un caso que inició hace muy poquito tiempo y ya se encuentra en una instancia de audiencia. De manera que nosotros no vamos a esperar un proceso dilatorio, ¿no? La solución amistosa tiene que ser una solución eficaz, porque el caso procesalmente se encuentra en condiciones de ser resuelto en instancia de admisibilidad y de fondo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Comisionada Roberta Clark. Yes, thank you very much. I really want to appreciate Commissioner Pochak for her clarity and also her understanding of the complexity of the situation in Guatemala now in relation to the actions of the branches of the state that all have to come together in coherence to give a true reparation for the damages suffered by Senora Porras. You know, we did visit Guatemala, and if you will allow me, our country visit, was it last year? And I recall, Senora Porras, when you said that this case affects many people in Guatemala, and you spoke about journalists, prosecutors, judges, judicial actors, human rights defenders. And in fact, I had never experienced what I experienced in Guatemala. So many people that I met, just routine people who had been on charges, not on one charge or two charges or three charges, charges in the multiples of the tens, 52, 53, 60. Extraordinary circumstance and what looks to us as a commission as a misuse of power and authority. And so I just want to say that we understand that this case comes in that context. But I want to maybe, I want to ask the petitioners more directly, and having regard to Commissioner Pochak's caution that measures have to be implementable. And so my question is, what measures do you believe the state should take to remedy the range of damages which has been suffered not only by Senora Porras, but also by her family? And can some of the damages, in fact, be repaired? Some of the damages she has suffered, can it be repaired, and if so, how? Commissioner Clark, es una pregunta muy buena y también difícil porque, bueno, hay una parte que es muy personal también de la doctora Porras y de su familia. Como ella señaló, hay aspectos, digamos, el sufrimiento es tan grande e involucra tantos aspectos que hay cosas que el Estado no va a poder reparar. Ni siquiera es un tema del riesgo que señala la comisionada Pochak
de criminalización incluso para los propios miembros de la rama ejecutiva que sigue persistiendo en Guatemala y que lo reconocemos, sino porque ya es un daño que del que no se puede devolverse. Sin embargo, sí hay, y lo expusimos tanto en la petición como en el escrito siguiente sobre el fondo, una serie de medidas que tienen que ver más específicamente con la víctima y su familia y medidas de no repetición. Nos preocupa mucho, entendemos, pero también nos preocupa mucho el énfasis en que las medidas que el Ejecutivo pueda implementar, porque esto no resuelve el problema más grande que sigue existiendo en Guatemala y que otra vez estamos en un periodo muy crítico, y por eso también queríamos pedir la audiencia y agradecemos mucho que se haya dado la audiencia sobre este caso en este momento, porque Guatemala se va a embarcar nuevamente en un proceso de selección de altas cortes, donde estos problemas y estas tácticas y estrategias de manipulación de los procesos el riesgo sigue ahí, ¿no? Y la falta de medidas para combatir esto sigue existiendo. Entonces, ¿cómo podemos a partir de este caso contribuir también y que la comisión nos ayude a contribuir, ya sea a través de una solución amistosa, como si eso no resulta, y también estamos de acuerdo en que no puede ser un proceso dilatorio, con medidas, con recomendaciones específicas a esta problemática más generalizada, para evitar que se sigan repitiendo estas estrategias de manipulación de grupos de poder que no tienen ningún interés en tener cortes independientes, porque eso les afecta a sus intereses económicos, sus intereses políticos, ¿no? Entonces, yo me remitiría de nuevo en cuanto a las medidas específicas que solicitamos, siguen siendo las que están en los escritos que hemos presentado, pero sí está la reflexión más amplia de cómo logramos que un caso como este, además de reparar en la medida de lo posible y en los daños que ha sufrido Gloria Porras y su familia, también sirvan como formas de combatir los problemas más estructurales, que este caso es un ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecerle esta disposición del Estado, de la peticionaria, y también la claridad con la que la relatora de país nos ha acercado no solamente el tema del momento procesal, sino también la situación particular de Guatemala. Yo quiero preguntar un tema relativo al alcance de la responsabilidad internacional. Por un lado, hablaron de la independencia judicial como garantía, pero ¿estimarían ustedes una responsabilidad del Estado en relación con la independencia judicial como derecho, sí o no? Y también ampliar el tema de la discriminación, responsabilidad internacional del Estado por discriminación por posición política, así lo están determinando, como un trato diferenciado con algunas ratificaciones de magistraturas y no en el caso de la señora Porras. Esa pregunta, por favor. Sí, efectivamente hay una violación directa a la independencia judicial de Gloria Porras en cuanto al hecho de todos los ataques, represalias, intimidación que sufrió desde el año 2013 hasta el año 2021. Y luego en el ejercicio y estabilidad en el cargo, cuando se le anuló indebidamente su designación como magistrada de la Corte de Constitucionalidad electa por el Consejo Superior Universitario. En esta segunda fase, obviamente hay una serie de violaciones específicas que se dieron durante el procedimiento que llevó a esa decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad, y la más importante, consideramos nosotros, es primero la discriminación, puesto que el magistrado titular y el magistrado suplente fueron electos en el mismo procedimiento, que es un procedimiento que fue a viva voz, transparente, transmitido por la televisión, por la radio, y en el cual participaron todos los consejeros del Consejo Superior Universitario en la exposición de cada uno de los candidatos y las razones por las cuales votaban por ellos. Entonces fue un procedimiento que estaba conforme a los estándares internacionales. Sin embargo,
solo anulan el procedimiento con relación a Gloria Porras y no anulan el procedimiento con relación a Ronnie López. En segundo lugar, consideramos que esta norma interna que utilizó el la Corte de Constitucionalidad, que es una norma que dice que debe de hacerse la votación en secreto, es una norma anticonvencional. Es una norma que debe ser derogada, es una de las peticiones que nosotros tenemos directamente dentro de nuestro escrito, porque consideramos que va en contra de los principios de publicidad, transparencia y las propias recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido con relación a la elección de cortes de constitucionalidad. Por lo tanto, efectivamente esa decisión de fondo que se dio en la anulación de Gloria Porras es una decisión ilegítima, arbitraria y que debe dar como consecuencia una modificación en la forma de elección por parte del Consejo Superior Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Y antes de dar por concluida la audiencia, pues darle las gracias al ilustre Estado de Guatemala y gracias a la parte peticionaria. Así. No quiso preguntar. Sí, hay un tema de acotación procesal, el secretario ejecutivo adjunto, antes de dar cerrada la audiencia. Y muchas gracias. Solamente, reiterando lo señalado por la vicepresidenta, para poder iniciar un proceso de solución amistosa se requiere el común acuerdo de ambas partes, entonces el caso sigue la vía contenciosa. Mediante nota de 3 de noviembre de este año, la comisión señaló un plazo de 30 días con posterioridad a esta audiencia para presentar sus alegaciones escritas finales. En caso de que consideren iniciar el proceso de solución amistosa, sería importante informar a la Secretaría para que el Estado entre en esa fase. De lo contrario, procederá a presentar las alegaciones finales en la fecha indicada. Esto es relevante por la posición que finalmente, en caso de que no dé lugar a la solución amistosa, la posición que finalmente el Estado formalizaría en esa oportunidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Pues con esta aclaración damos por cerrada la audiencia. Muchas gracias.